Muy buenos días, amigos y amigas de Gelatina. ¿Cómo están? En una mañana muy particular con una votación a cuestas. Veo que ya hay gente muy informada en el chat. Quiero que me bienvengan porque ayer no vine porque estaba mal de salud. Sigo, bueno, más o menos, pero estoy de pie, lo cual es muchísimo. Así que muchas gracias por haberme bancado. ¿Cómo estás, Octavio General? Y buen día. Bienvenida, José. Bien, la verdad que bien, contento de verte acá. Ayer, la ¿Cómo verdad estuvo? que... No, estuvo bien. Obviamente la ausencia se notó. Fue notoria. No porque uno no pueda faltar, sino porque básicamente no estaba capacitado para cumplir el rol de José. Sí. Entonces, ¿Qué vendría a ser? ¿Podrías definirlo en una palabra? Un nivel de profundización de la noticia. Claro, la profundización de la noticia. Que tiene este programa y que yo no le podía dar ayer, la verdad. Pero bueno, hablamos de los animalitos. Escúchame, a mí me han dicho que fue súper mega digno. Sí, fue digno, obvio. No, eso seguro. Hicimos lo que pudimos. Siempre hacemos lo que podemos y por suerte tenemos un público muy fiel. Otra persona que está haciendo lo que puede hoy, realmente, porque no ha dormido. Así que voy a pedir un fuerte aplauso en el chat y en la vida real para el señor Mati Wasserman, que está acá presente. Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Es duro pedir aplausos y que seamos dos aplausos. Somos dos, sí. Es jodido. Yo no voy a aplaudir, en realidad. Yo aplaudo. Yo igual me aplaudo cuando me aplauden. Ah, ¿sí? Porque no sé qué hacer. ¿Cumpleaños? Que lo Que cumpla, feliz. Y sí, también. Creo que ¿Te también. aplaudís? También. Sí. Sí. Y Me alegra que haya vuelto un martes. O Sí. sea, la verdad que si ya vas a faltar un día, No, Genial. está bien. Yo, de hecho, le dije. Igual un día- Justo mañana que viene Mati, si querías. si querés, quédate. Claro. Y bueno, pero a mí me da mucha culpa faltar, no es algo que disfruto. habría Soy que una persona profundizar culposa. sobre esa noticia. Pero bueno, Sí. ahí te sentís mejor igual, José. Hoy me siento mejor. Ah, si No, no puedo estarías- estar acá. Obviamente, a mí nadie me obliga a estar en este establecimiento. Hay otros trabajos de los que uno sí es obligado Y a sí, ir. y sí. No voy a decir nada. Quizás pero- ahora, con la nueva ley de bases, Claro. Bueno. no se puede faltar más a gelatina. Algunos beneficios, ¿no? Como laburante. Exacto. Sí, realmente sí. Gente, tenemos un programa larguísimo y a la vez cortísimo. O sea, tenemos un desafío que es meter muchísima información en 50 minutos, 53, que queda en este preciso momento. Pero Mati no durmió. ¿Cuánto dormiste, amigo? No, 3 horas. 3 horitas. Yo soy Es muy una dormilón. siesta. Yo soy muy dormilón. Es poco. Es poco. Es Vale. objetivamente poco. Si No alguien hay te que dice- naturalizar esto. Claro. Pero como yo también soy culpógeno, ya empiezo con que, bueno, hay gente que duerme poco todos los días. No, pero no se puede vivir así. No. Bueno, algunos vivimos Algunos así, vivimos a pesar así. de que no se puede. Efectivamente. Bueno, porque Mati está trabajando en el Congreso de la Nación. Lo hacía antes de hoy. Claro. Esta es la realidad. Efectivamente. Y ustedes saben que el Congreso se está ocupando de legislar en Hay este gente que momento. no duerme hace cuánto en el Congreso. Bueno, hay todo un 24. tema ahí. Porque aparte, No es salud. falta mucho. ¿Qué ganan? 10 horas, por ejemplo. O más. Y hay que ver cuánto se traba. No quiero spoilear nada de lo que vamos a discutir en el transcurso de esta hora, pero Ok. hay que ver cuánto se traba la votación en particular y demás. Claro, sí. La vez pasada duró bastante la votación en particular. Con la diferencia esta vez de que no se vota artículo por artículo, sino por capítulo. Se vota capítulo por capítulo, pero las intervenciones son para modificar artículos también. Entonces, Claro. en la conversación Hmm. va a estar el capítulo 1, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Así que no va a ser tan dinámico. Esto es algo que yo debería saber porque soy el politólogo de la mesa. Pero qué loco que acá como que naturalicemos estar 2 días sesionando. No sé si pasa en otras partes del No. mundo. Digo, vayan a dormir, no pasa nada en algún punto. ¿Qué no pasa? ¿No Por pasa frenar- en el mundo? No sé, es una gran pregunta que tengo, la debería tener yo la respuesta, pero no la tengo. Ahora me acuerdo que no sé si fue durante la votación del aborto o alguna así, también maratónica, había circulado un video, no sé si era de Chile o de Brasil, de un Sí. diputado que necesitaban tiempo y habló él solo a ponerle 18 horas. Ah, Wow. loco. Una cosa así te morís impresionante. después. Te morís. O sea, Automáticamente. Termina, gracias falleces. presidente, y falleces. Sí, claro. Sí. Bueno, contaba, hay una anécdota, ¿no? De Kirchner, de Néstor con Chávez. Sí. En el Nolalca. Alca. En el Una Nolalca. cumbre en el Alca. Hermosa Exacto. anécdota. Sí. Bueno. Que se ponen de acuerdo para ver quién habla más. Buena reflexión. Y Que- le tienen a bulla ahí al pedo. Claro, que Néstor dice, vamos a ganarle por cansancio a este tipo. Así que yo cuando te hago un gesto, vos hablá de la revolución Chávez, y... Chávez hacía cadenas nacionales de, no sé, 5, 6, increíble. 7 horas. Pero hay fragmentos buenos. Hay un documental de Martín Granovsky muy recomendable a los 10 años del No al Arca.
y en uno de esos fragmentos se nota, o sea, aparece Chávez contando esta anécdota y después aparece Néstor presidiendo la sesión del la cumbre. Claro. Y le dice, presidente de Venezuela, me pidió la palabra. Y se nota que Chávez estaba en un cumpleañito total. En cualquiera. Bueno, sí, chicos, no está bueno que decidan el futuro de nuestra patria sin dormir. Eso es algo que deberíamos empezar a trabajar como país. Vemos si son las prioridades que nos aquejan el día de hoy. No quiero extender mucho más esta apertura porque tenemos mucho material. Yo me encargo entonces. Perfecto, porque hay Octa. una canción que ya empieza a sonar en Nuevos Trapos. Tiene que ver con las mañanas. Uno empezó a aprovechar las mañanas. El futuro, vos recién hablabas de que no querías hablar del futuro. Quizás sea el futuro de la música argentina. Ok, sí. Esto es... Un poco presente, un poquito futuro. Empieza a sonar entonces. Esto es Milo J. A la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HC_DiputadosBA. Nueve y cuarto de un día muy pero muy movido en la República Argentina porque básicamente se está tratando la ley bases, la que anteriormente era ley ómnibus y que en algún momento se lanzó, se fue para atrás, ahora se está tratando y hay novedades en la mañana de martes porque básicamente salió la ley bases o está sucediendo en este momento. Hay chance de que podamos reaccionar al momento de la votación como para empezar a tratar el tema del día, probablemente en diputados, ¿no? Por la noche habrá fútbol, la gente volverá a eso en Twitter, pero hoy será un día que desde la mañana los argentinos estaremos hablando de política porque se está tratando algo muy pero muy importante. Ahí está la votación general de la sesión de los diputados. Y ahora sí abro el juego para que mis compañeros empecemos a charlar y a tratar el tema de la jornada. Ah, claro, ahí arriba se puede... Sí, se puede observar Mientras bien. les recuerdo a Todo. los diputados que no se pongan de pie después de votar porque se pierde el voto y se genera... Claro, porque votan con el culo. Hay un sensor en el culo. La Es banca. interesante Es esto, buenísimo chicos. lo Hay que una acabas de- metáfora acá. Hay algo. Cuando decís votan con el culo, no es una metáfora, sino No, es que literal. En algún punto. si te levantás... Si vos sacás el culo de la silla, es una cuestión que se ha generado para garantizar que estén ahí y Está que bien. no hagan, bueno, no sé, trampa. Igual hay algunos que votan con el culo, ¿eh? Hay algunos que votan con el culo, ya no en términos metafóricos, sino... Bueno, igual sigue siendo metafórico. Sí. ¿Cómo sería? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Lo que sí podemos decir es que lo vamos a ver en instantes ahí en pantalla. Estas son las imágenes de apenas hace un ratito, 8:48. No tengo los anteojos puestos, pero creo que eso es lo que dice, ¿no? Exactamente. Sí, son la hora. 8:48. Con 142 votos a favor y 106 en contra y 5 abstenciones, la votación de la ley bases dio por aprobada en términos generales la Bien. ley. Esto es Y algo que hay que media decir. sanción, todavía Media no aprobada. sanción. Sí, Mati. O sea, todavía falta mucho Vamos de hasta que paz. esta ley se apruebe. Solamente un bocadito de color. Bocadito de color son dos expresiones diferentes, ¿no? O comentario de color o un bocadito. Me gusta En este igual caso el es un bocadito de color. Es como Bocadito tu de marca color. personal. Es Es un lindo. doble. Un nuevo concepto. Un bocadito de color. Pero pará, me gusta esto porque, Dale. claro, yo medio como que me como los amagues muchas veces. Media sanción. Sí. ¿Cuánto falta para que salga esto? Uno quiere que no salga, de hecho, pero bueno, ¿cuánto faltaría? Fijémonos de la votación. que en el primer caso habíamos tenido la aprobación, la aprobación en general de la Cámara de Diputados, lo que daría media sanción, pero después nunca llegó ni siquiera al Senado porque en la votación en particular, que es lo que está sucediendo ahora mientras nosotros hablamos, Ahí que es ya algo volvió el gobierno. exacto, que es algo Claro. muy aburrido, o sea, no vayan a ver ahora la sesión porque no van a ver nada, mucho mejor escucharnos a nosotros Claro, que sí. elaboramos reflexiones sobre la sesión.
pero nunca llegó ni siquiera al Senado, que después el Senado le hace modificaciones, la aprueba o no en general, en caso de que sí, además vota en particular, y en caso de que haya modificaciones, después tiene que volver a diputados. Todo eso con un margen de tiempo que el gobierno lo tiene fijado hasta el 25 de mayo. Sí, o sea todo. estamos medio... El proceso general. Y además recordemos también que si bien ahora se está votando en particular la ley bases, que se va a votar capítulo por capítulo y hubo bastante las polémicas durante el día de ayer en relación a cómo se iba a tratar una vez aprobada en general, lo cierto es que después de que se trate todo lo particular, que insistimos puede durar horas, muchas horas. ¿Eso en diputados también? Todavía estamos en diputados, sí. Después se tiene que votar la ley fiscal, o sea, la ley de medidas fiscales irrelevantes, pues son dos paliativas. paquetes, digamos. ¿no? Exacto, son dos leyes. Originalmente estaba todo en la ley bases. Ustedes recordarán que cuando se empezaron a trabar las negociaciones de la primera ley, Caputo dijo, más sí, saco el capítulo fiscal. Caputo y Milei dijeron, ya está, sacamos el capítulo fiscal. Y ahora, para volver a tratarlo, lo que dijeron, bueno, vamos a mandar lo que originalmente tenía el capítulo fiscal en una ley aparte, a la que además de lo que tenía, le sumaron ganancias y modificaciones al monotributo. ¿Y es parte también de la ley bases o es otra ley? Llamamos ley bases a todo, pero son formalmente dos bases. Ok. Está la ley bases y el paquete fiscal. Claro. Entonces, solo para sintetizar, tuvo la aprobación en general o la media sanción en general la ley bases. Ahora vamos a pasar a la votación en particular. El gobierno está confiado con que tiene los votos. Va a ver si hay algún artículo de algún capítulo que se termina bajando. Pero lo más importante es que después viene el paquete fiscal, donde otra vez hay que votar en general de nuevo. Exacto, solamente votar porque y después la en particular de nuevo. Exacto, solamente la votación porque la discusión, para hacerlo más rápido, se decidió que fuera toda conjunta. O sea, los diputados cuando intervinieron o por un proyecto o por el otro, o mezclando ambos, pero no es que ahora volvemos a tener toda la discusión de 24 horas Claro. que tuvimos ayer. Bien. Tengo muchas preguntas, pero tampoco quiero aturdir. ¿Tus preguntas pueden ser las de otro? Sí, Octavio? no. Yo peco... Mati, en versión... El Peco gato de- está a punto de ignorante. destruir el estudio. Esto Sí, yo lo hoy- quiero dejar o sea, en claro. Está dañino el gato. De cortarse la transmisión de manera inmediata, Es culpa del hay gato. un culpable clarísimo. Es servicio el gato, lo acabo de descubrir, porque claramente está tentando contra el... ¿Cómo va? Lo manda a la competencia, ¿no? Y para mí está totalmente afectado por... ¡Ay! ¡Ah! Bueno, perdónenme, tuve un problema mental con un gato que vi cerca y me dio ganas de abrazar. Mati, en particular, vamos a seguir hablando de esto todo el programa. Quédense tranquilos, quiero dejárselo a la gente muy en claro, porque también tenemos para ver algunos extractos de discursos, porque ahora hay que también, digamos, no como una especie de cacería de brujas, pero sí es interesante que atendamos ante quiénes fueron los diputados que votaron a favor o en contra de esta ley, y de fondo, sobre todo, lo que más nos importa a nosotros es que entendamos cómo esta ley cambia la vida de los argentinos, ¿no? De cada uno de nosotros, pero sí está bueno poner un paño frío ante la ansiedad y muchas veces la angustia que genera el hecho de leer el titular del diario que dice, bueno, se consiguió media sanción para la ley bases, queda un largo camino por recorrer, en particular en esta sesión, y vamos a ir desarmando un poquito cada cuestión en particular que implica la ley a lo largo de este programa. Una consulta. Por favor. Tiene que definirse antes del 25 de mayo, es decir, en menos de un mes tiene Es que... un plazo político que puso el gobierno. Exacto. Puede postergarse nuevamente. Totalmente. Ok. Los tratamientos de las leyes llevan muchísimo Perfecto, tiempo, perfecto. inclusive si pensamos cuánto tardó el aborto en votarse. Por Y en poner un el ejemplo. Senado lo tienen bastante más difícil. Sí. O sea, lo loco de esto es que deberían... Era bastante evidente que iban a aprobar o iban a obtener la media sanción en diputados. El tema es que esa media sanción en diputados tiene que venir con una holgura tal que le permite además pasarla en el Senado, donde tienen los votos bastante más contados. O sea que la negociación en el Senado no va a pasar como por un tubo. Recordemos que hace 2 semanas le votaron en rechazo al DNU. O sea, Claro, sí. No, y para que te des una idea, Lustó convocó una sesión hoy para hablar de presupuesto universitario. Digamos, la interna radical está pisando fuerte, inclusive en lo que es el armado o la estrategia parlamentaria del gobierno, y es como una especie de consecuencia inesperada con la que están teniendo que surfear. Entonces no está todo tan dado como para que nosotros digamos, bueno, listo, ya está, se aprueba, se refleja este resultado en el Senado. Muy diferente a lo que vimos en enero. Y atención a esto, la presión social que podamos hacer nosotros como ciudadanos manifestándonos va a tener mucho que ver acá. Entonces, y algo más. Digo. Ya no vamos a meter con el contenido de la ley. Sí. Pero si bien obviamente esta ley lo que se aprueba en caso de aprobarse así como está es bastante perjudicial,
por las privatizaciones, por la reforma laboral, por el régimen de incentivo casi, bueno, no se me ocurren muchos adjetivos por los que no sea cancelable, pero un régimen de incentivos a las grandes inversiones que en realidad es básicamente sacrificar cualquier activo de desarrollo que haya podido tener la Argentina. Lo cierto es que es un paquete mucho más acotado del que había sido en enero. Y eso tiene que ver con las movilizaciones de enero, con la movilización de la última semana de universidades, con un montón de otras cosas que fueron poniendo límites de facto al gobierno. El gobierno no tiene la ley que querían tener en enero, sin duda. También es cierto que en el medio hicieron un poco de trampa porque las cosas que no le aprobaron en la ley en enero las empezaron a meter por decreto mientras todos hacían la vista gorda. Entonces, en enero no se aprobó la ley porque la reforma previsional era un tema y después los tipos fueron y modificaron la fórmula previsional por decreto. No se aprobó porque no querían dar el control total de los fondos fiduciarios y a las 2 semanas Caputo firmó un decreto junto con Milei diciendo todos los fondos fiduciarios pasan a ser controlados por el Ministerio de Economía. O sea, totalmente. Un poco y un poco. Perdón, y en el mientras tanto eso está sucediendo. Y en el mientras tanto todo eso sucede. Y todo lo que sucede por decreto hasta que la justicia diga lo contrario es. Claro. Entonces ahí hay una gran diferencia. Igual así como es en términos legales, es muy endeble en términos de seguridad jurídica, ¿no? Quiero decir, estas grandes inversiones que ellos esperan recibir producto de la desregulación de la economía, bueno, no sé si van a suceder tan en lo inmediato porque hay que ver qué multinacional viene y decide hacer una gran inversión o estructuración en un país que se basa sus normativas en un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? No tiene mucha seguridad en términos políticos eso. Bueno, si les parece bien, vamos a avanzar con otros títulos del día. Dale. Y en un rato retomamos lo que es el trabajo en profundidad del análisis de la ley bases para que ustedes se vayan con tarea al hogar y sobre todo con información para discutir en la mesa familiar. Yo siempre pienso en ese panorama, ¿no? Me parece bárbaro. Como es un buen ordenador, totalmente. Y me parece que ahí se ordena muchas cosas, sí, totalmente. ¿Querés contarnos? Dale, arranco con el primero de los títulos de la jornada que dice: el salario mínimo cayó un 34,1% desde la asunción de Javier Milei. Los datos los aporta un informe del CTA. En el estudio se detalla que entre noviembre del 2023 y abril del 2024 el salario mínimo aumentó nominalmente 38,9% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110%. Bueno, esto es algo que no es novedad, la devaluación la podemos percibir cada uno en nuestros bolsillos. Sí, quizá es algo que hay que tener en cuenta porque efectivamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se reúne hoy para definir la actualización del sueldo básico en todo el país. Un sueldo que hoy está en 200.000 pesos, ¿no? Más o menos 202.000 pesos literal. Y que en este momento la CTA lo que propone es que el básico sea de 800.000. Como para que entendamos el peso de la devaluación. Sobre esto, para que podamos observar cuál es la narrativa del gobierno, me gustaría que nos sumerjamos directo en el primer clip de la jornada. Ayer, Caputo hablando sobre el rol que tienen los empresarios en esta etapa de recuperación de la economía, medio como el meme de Bob Esponja con el arco iris, y sobre todo cómo se lava las manos el ministro de Economía. Y dice: chicos, ustedes tienen que hacer las cosas bien porque si no, bueno, si los índices no responden es porque alguien de algún empresario habrá hecho algo mal. ¿Lo escuchamos? Entonces, la realidad es que también la recesión que se está viendo es producto de eso. Es producto de muchos que reconocen esto, digamos, algunos lo reconocen y bajan precios, pero muchos otros que todavía dicen: no, yo espero, tengo espalda, tengo stock, espero, y se resisten a bajar precio. Y la gente no se los va a convalidar. Entonces, creo que es un proceso que ya lo estamos viendo fuertemente porque la baja en la inflación es muy marcada, pero que también requiere de esta batalla cultural. También requiere que nosotros expliquemos, que la gente entienda esto, que los empresarios entiendan esto. E insisto, si la mayoría tomara esto como válido, la economía se recuperaría mucho más rápido, porque si los empresarios pusieran los precios a niveles más razonables, o incluso hasta los niveles que están dispuestos a vender, porque muchos siguen con temas de ofertas, sin ninguna duda venderían a esos nuevos precios y la economía se recuperaría de vuelta y creceríamos y tendríamos superávit y bajaríamos impuestos.
Entonces, ahora, es entendible, después de 100 años de mamar lo otro, es entendible que haya resistencia o reticencia a eso, pero va a llegar. Bueno, para destacar 2 cuestiones. Primero, esto que yo decía de la responsabilidad totalmente adjudicada a los empresarios, como si él, como ministro de Economía, no pudiera hacer nada al respecto. Y en segundo lugar, esta idea de no hay que esperar un cimbronazo, no va a haber otra devaluación, y si vemos que todo sigue en curso y los empresarios no hacen cosas locas, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Antes de ver el clip de Milei de hace un par de días, en el que habla también del superávit comercial, ayer creo que lo hablaron porque Sí. fue parte de la discusión del fin de semana, Cristina salió a decirle al presidente, bueno, no tenés superávit comercial. Fiscal. Fiscal, perdón. Estás, mintiendo. Sí, estás no pagando. No, claro, es como Básicamente. lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Si vos no pagas todos los servicios, seguramente tengas más plata a principio de mes y te puedas salir a comprar algo lindo en el shopping. Dudo realmente que eso signifique que esa plata la vas a tener sostenidamente, porque el mes que viene es tener que pagar con deuda, inclusive. Un comentario, un bocadito de color. Por favor, amigo. Sumo un bocadito de Me color gusta el sobre, término. sobre lo de Caputo. Ellos hablan mucho, tienen una retórica donde está muy presente esta idea de la fatal arrogancia. ¿En qué consiste? ¿Cómo un ministro, cómo un funcionario, un burócrata le va a explicar a un empresario cómo tiene que actuar? Es lo que mejor expresa la filosofía anarcocapitalista de Milei. Claro. Nadie sabe mejor que los empresarios, y en todo caso los consumidores, cómo funciona la economía. Y acá hay un ministro de Economía explicándole a los empresarios que tienen que bajar precio para vender más, que para debería apoyar. incluirlos a ellos también. ese Exactamente, concepto. exactamente. Ellos quizás se sumaron, finalmente son otros faralmente Claro. arrogantes, pero sí llama la atención. No a cualquier ministro de Economía. Tiene sentido que un ministro de Economía hable de lo que espera que hagan los empresarios, que dicho sea de paso, esperar que el empresario actúe en función de la razonabilidad social del ajuste. No, o también que tenga los códigos de convivencia y de empatía con la sociedad, cuando vos sabés que no, que eso, en ese caso, el empresario, y aparte de esto ya se sabe históricamente, va a especular y vos lo sabés mejor que nadie, porque Es Va a como querer su ganar tarea. plata, es su Claro. objetivo, es su tarea, está bien que Está- así es sea. lógico. Está bien que así sea. Por eso tiene que haber una contraparte que arbitre, que Claro. más o menos cuide los incentivos. Es como de pretender esa dinámica. que un equipo no haga goles. Exacto. Porque son buenos y quiere que Estudiantes gane la... No. O sea, Exactamente. no va a suceder. No. Realmente. Bajo esa lógica que propone el ministro de Economía, que igual quiero subrayar esto, él habla de equilibrio fiscal, ¿eh? Ya no habla más de superávit. O sea, no sé si es que se están avivando. Caputo decís. Caputo recién hablaba de equilibrio Claro. fiscal y superávit comercial, pero ya no hablan de superávit fiscal. ¿Por qué? Porque se destapó la olla, chicos. Parece que alguien dijo, chicos, cuidado, porque no le están pagando acá a mesa. Y sin embargo, Milei niega algo de esto. Y yo, como tenemos un economista en la mesa, siento la necesidad de que veamos el siguiente textual del presidente y que Mati nos diga qué piensa al Por respecto. otra parte, los pagos de camisa, digamos, se van a hacer a mitad de año, se van a hacer en el mes de junio. O sea, con lo cual nosotros a lo largo, digamos, de lo que son los primeros 5 meses del año, nosotros estamos generando mucho superávit financiero para, digamos, compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de camisa y lo que va a ser el pago de los aguinaldos. Entonces, nosotros, digamos, cuando vengan esos números, digo, van a ser, digamos, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con todo lo acumulado antes, las cuentas, digamos, siguen equilibradas, que es lo que importa, que el acumulado quede equilibrado. Bueno, básicamente la idea, no entiendo bien lo que dice, pero como que vamos a quedar en déficit, pero no. Eso es un poco lo que está Digamos. explicando Milei, mientras en paralelo su ministro de Economía habla de equilibrio fiscal, mientras lo que vemos es un salario mínimo y salarios de trabajadores totalmente empobrecidos, ¿no? Como para hacer hilo conductor entre las 3 cosas que hablamos recién. Bocadito de color salario mínimo, me Sí, quedé antes. por favor. La semana pasada o la anterior, una diputada, Natalia Saracho, Nati, presentó un proyecto para atar los salarios de los funcionarios públicos al salario mínimo. Lo cual, primero que en otros países del mundo ocurre así, Bien. y segundo que tiene algo de sentido, ¿no? Porque vos colocás los incentivos de la casta con los incentivos de lo más laburante de lo de abajo.
para tener en cuenta. Entonces, bueno, ahí hay que ver si la Casta está dispuesta a no convalidar aumento de salario mínimo durante 2 años, como lo viene haciendo. Estaría lindo que se apruebe el proyecto de Saracho. Que se trate, con que se con trate. que se yo trate mismo. ya nos llevamos contentos, pero estas no fueron las únicas cuestiones que pasaron en este país. Sí, para los que están llegando, primero que nada, buenos días. Hoy es martes, esto es Nuevos Trapos, yo soy José More y se dio media sanción a la ley bases en el Congreso. En general. En general, gracias Mati por la aclaración. Estuvimos hablando de esto hace un ratito y en breve vamos a volver hacia ahí. No se pongan ansiosos, estamos repasando otros títulos para que se vayan lo más informados que puedan de esta bella jornada. Siguiente título, que dice: Aceiteros inició una huelga nacional por salarios y contra el impuesto a las ganancias. La lucha se compone de una huelga en las plantas aceiteras y desmotadores del país por tiempo indeterminado por salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la ley bases. Bueno, decían un rato, pero de alguna manera todo está relacionado Sí. a lo que está sucediendo en el Congreso. Uno de los, además de sumarse a la huelga por lo que sucede con la devaluación del salario mínimo, está sucediendo con todos los salarios, inclusive de aquellos sectores del mundo del trabajo que están mejor evaluados, como es el caso del sindicato de aceiteros, inclusive sumando a los petroleros, son de los trabajadores que salarios más altos perciben, ¿no? Sí. Y son los sindicatos Tiene que... una paritaria alta, que uno sorprende, ¿no? Y dice que bueno, Que que sí. ojalá todos pudiésemos negociar de esta manera. Bueno, sí, en algún punto pasa algo de eso y también es un poco lo que veíamos algunos cuando se rumoreaba esta nueva piso de ganancias de la cuarta categoría de 1.800.000 para sorteros. Decíamos, che, cuidado porque algunos sindicatos se te pueden poner del orto. Y efectivamente está sucediendo. Como Mati explicaba, esto se va a votar más adelante, ¿no? Ahora se está votando la ley bases y el capítulo fiscal es una ley aparte. Espectacular, se entiende Ahora, todo. sin embargo, ya hubo algunas exposiciones en el Congreso hablando sobre la ley bases, dentro de la ley bases, Sí. hablando del tema de ganancias. Y me gustaría que veamos, por ejemplo, lo que decía Spert, pero no solo lo que decía Spert ayer. No sé qué es mejor, ver lo que decía Spert ayer o lo que decía Spert el año pasado. Primero ayer. Veamos entonces lo que decía el diputado José Luis Spert, que ha vuelto hace poco al bloque de La Libertad Avanza y que, ha sido un aliado de Milei en el último tiempo, Sí. sobre todo en defender algunas cuestiones en materia económica. También hay que ver, porque es como que estaban juntos, se pelearon y volvieron a ser... Sí, hay que expertar. Bueno, Sí. No está mal, no está mal. No está mal. A las 9:30 de la mañana, tengan piedad. Escuchamos lo que decía entonces Spert. Bueno, dale, ponelo, porque ya no puedo. Existe en el mundo que prospera, que es donde el gobierno, el presidente Javier Milei, quiere que esté la Argentina. Fue directamente un desquicio lo que se hizo. En el mundo que prospera, los mínimos no imponibles de ganancias son razonables. Casi todo el mundo paga impuestos a las ganancias con escalas y alícuotas progresivas de manera gradual. Que se tarde mucho en llegar a la alícuota máxima del 35% o alícuota superior, la que sea. Bueno, casi todo el mundo paga ganancias, decía el señor José Luis Espert ayer. Y hace un año decía otra cosa. ¿Quieren que lo escuchamos? Dale. Un día desde esta Cámara se debería dar una profunda discusión sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina. Un impuesto a las ganancias que, según el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución, de nuestra ley fundamental, debería ser recaudado por la Nación solo de manera transitoria, y la Nación viene recaudando el impuesto a las ganancias desde hace ya más de 90 años. Estamos produciendo anualmente, cada vez que se sanciona el presupuesto, una inconstitucionalidad al sancionar indirectamente un impuesto a las ganancias que no debería ser potestad de recaudación de la Nación. Bueno, ¿qué se puede decir, no? La gente cambia de opinión, esa es una realidad. Totalmente. Y puede pasar. ¿Cómo es que dijo efectivamente. Scioli el otro día? Evolucioné. Hoy involucionó. Bien. Bueno, parte de esto es lo que está generando la incomodidad, enojo en algunos sectores del mundo del trabajo, como decíamos, los trabajadores del mundo de aceiteros, quienes además hablan de un paro en las actividades para el lunes 6 de mayo, el lunes próximo. Algunas cuestiones respecto a esto. Primero,
En la parte laboral del DNU, que al final quedó bastante matizada en el proyecto de ley bases, o sea, en la parte laboral que los radicales pidieron incluir en la ley bases para votarle a favor al gobierno, lo cual todo ridículo. Además figuraba que las actividades de exportación iban a pasar a ser actividades esenciales, con lo cual no iban a poder tampoco ejercer su derecho a huelga, porque así como los médicos o los policías tienen que garantizar cierto mantenimiento de la actividad, incluso en día de paro, bueno, se hacía alcanzar a muchísimas otras actividades, como por ejemplo aceiteros o petroleros por ser actividad de exportación, o a Techín por exportar también, a estas restricciones al derecho a huelga. Eso, número 1, respecto a aceiteros y demás. Número 2, impuesto a las ganancias. Sí. Yo, para ser coherente conmigo mismo e intelectualmente honesto, A ver. creo que una estructura tributaria progresiva, eficiente, justa, tiene que tener un impuesto a los altos ingresos, que en Argentina le pusieron mal el nombre. Todo esto es una opinión personal, dispuesta a discutirla con ustedes. Le pusieron mal el nombre porque le pusieron ganancia, y la verdad que el eslogan, la consigna del salario no ganancia, no solo es muy atinada, sino que pegó muy bien. Y de hecho, de alguna forma, más allá de lo que algunos autores clásicos puedan discutir, es cierto. El salario no es ganancia. Una cosa es salario y otra cosa es ganancia. Y una cosa son altos ingresos, otra cosa son salarios altos, ¿no? Totalmente. Entonces, pensar en un impuesto a los altos ingresos, porque la verdad que hoy no solamente es rico el dueño de una empresa, hay gerentes, CEOs, que son empleados, formalmente tienen una relación de dependencia con la empresa, que ganan muchísimo más, pero muchísimo más que el dueño de un kiosco de una pyme. Pero entonces, absolutamente. tener una estructura tributaria progresiva hace que vos puedas también pensar cómo que esos contribuyentes de mayor capacidad aporten un poco más. Y el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos que permite esa lógica. Ok, vos no estás tan en desacuerdo con la idea de que haya un impuesto a los ingresos más altos. Exactamente. Bien. Ahora, para tampoco dejarnos engañar, Sí. porque en la discusión ayer en el recinto estaba muy presente esto de, bueno, hay que alcanzar el equilibrio fiscal, esto es pasajero, necesitamos aumentar los ingresos para poder... Y la realidad es que este proyecto no solo no mejora los ingresos Claro. del Estado, no resuelve ningún problema de déficit fiscal, sino que incluso le hace perder ingresos al Estado, porque lo que cae de bienes personales, que es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza más importante que tiene Argentina, Al 1% más rico del país. sí, o menos del 1% Sí. incluso, cae más de lo que se recupera por ganancias. ¿Me explico? O sea, el proyecto del paquete fiscal tiene dos medidas que son las de mayor impacto. Por un lado, la reposición de ganancias, Sí. y por otro, la reducción de bienes personales. Sí. La reducción brutal de bienes personales. Esa reducción brutal de bienes personales le hace perder al Estado más de lo que le hace recuperar por la reimposición de ganancias. Sí. Entonces, lo que tenemos acá no es un camino para resolver el equilibrio fiscal Claro. o las cuentas públicas. Lo que tenemos acá es cambiar la composición Tuve un déjà vu, de Mati. la estructura tributaria para que los ricos paguen cada vez. Y por ricos estamos diciendo realmente menos del 1%. Y con ese menos del 1%, la recaudación de ese impuesto, si se dice Sí. de esa manera, era altísima. En Era- promedio era- con... Era significativa. Claro. Lo suficientemente significativa como para que esa baja, porque también lo que pasa es que ganancias recauda más que bienes personales. Ah, pero bueno. la reducción es tan brutal Claro. que es casi eliminar en la práctica bienes Pero personales. aparte, ¿cuántos contribuyentes de ganancia, a diferencia con de bienes personales? Ve. No, y además- aparte de que ganancias es un impuesto que está atado a tu negociación paritaria. En cambio, bienes personales está atado a los ingresos particulares que tengan las personas que son a las que llega el impuesto, ¿no? Y una aclaración, ganancias, cuando nosotros hablamos de ganancias, estamos hablando de todo el universo de ganancias, que también compone, por ejemplo, las ganancias societarias de las empresas. Esa es la parte más significativa del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, le llamamos, o de los altos ingresos O sea, en relación de dependencia, trabajadores, exacto, claro. de los trabajadores, es una porción minoritaria Claro. de la recaudación de ganancias, con la que yo insisto, estoy de acuerdo, pero en su impacto fiscal, bienes personales, con esta modificación le pasa el trapo.
Sí, es muy cierto lo que planteas y bueno, de esto es en parte de lo que se quejan los trabajadores del mundo del aceite, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y otras cuestiones más, quienes sacaron un comunicado y además de la cuestión impositiva de que, digamos, no solo le están comiendo un pedazo del salario importante por la recuperación del cuarto piso del impuesto a las ganancias, también hablan de que la reforma laboral que contiene la ley Omnibus no tiene nada de modernización. Implica, en cambio, un gran retroceso en materia de derechos para los trabajadores. Y quiero hacer un punto acá, porque Mati recién hablaba de que esta ley no solamente le da muchos beneficios a los trabajadores de mayores ingresos, sino que además, y esto lo digo yo y lo sumo como para que empecemos a profundizar al respecto, paréntesis, Octa, si te parece bien, ya nos quedamos acá. Dale. Ley Omnibus. Efectivamente, le saca muchos derechos a los trabajadores de menos ingresos. Y esto se ve en un montón de cuestiones relacionadas no solo a la reforma laboral, sino también a el paquete fiscal, ¿no? De, por ejemplo, la eliminación de la categoría del monotributo social, la suba del valor del monotributo, del resto de las categorías del monotributo. O sea, se ven afectados los trabajadores más precarizados de toda la escena laboral, cuando en contrapartida estás dándole altísimos beneficios a los sectores de mayores ingresos de la Argentina, que decíamos recién, representan inclusive hasta menos del 1% de la población. Lo del monotributo social también es muy tremendo por varias cosas, pero para poner en autos a quienes nos estén escuchando, básicamente dentro del paquete fiscal hay un título, un capítulo que modifica el régimen de monotributo. Lo modifica en general, pero en particular una de esas modificaciones radica en eliminar un régimen especial que existe hoy dentro del monotributo para, digamos, los trabajadores más informales, los informales con los menores ingresos de todos, de que puedan tener subsidiado una parte del monotributo de forma tal de poder estar en algún tipo de formalidad, o sea, facturando, cosa de que la AFIP sepa también cuáles son los ingresos de esos trabajadores, que las actividades son lícitas, bueno, un montón de cosas. Y básicamente elimina todos esos beneficios que harían, por ejemplo, que un trabajador informal que hace changas o que trabaja en una cooperativa textil, que quizás hoy cobra 200 lucas, claro, ¿no? Lo que decíamos antes, pase de pagar 3.000 pesos, como paga hoy, a 26.600 pesos. No, claro. Ni hablar si además tiene a familiares adheridos a su obra social, porque ahí todavía es mayor, mucho mayor, lo que aumenta. Entonces, eso sí, porque además, ¿cuál puede ser el impacto fiscal? Un tipo que hace 200 lucas por mes. 2 pesos con 50. Y lo más probable es que ese tipo ni siquiera le aporte esos 2 pesos con 50 que espera recaudar el Estado, porque se tenga que caer en la informalidad de nuevo. Claro, dice, dejo de pagar, que me paguen en negro, total. Yo gano más, o sea, pierdo guita al final, totalmente, estando formalizado, pensando en mi futuro, en tener aportes, en algún día poder tener alguna jubilación. Y estamos hablando otra vez de los más vulnerables de los trabajadores, a quienes aspiramos como sociedad, creo, a poder hacerlos crecer en la formalidad. O sea, hay todo un discurso habla por vos, Mati, de formalizar y demás, pero está presente incluso en quienes quieren quitar derechos. Está muy presente la idea de no, sacamos todas estas regulaciones para que sea más fácil formalizar. Bueno, en este caso hay un obstáculo claro, palos en la rueda para la formalización de este sector, en particular de la categoría A, que hace más o menos 600.000 personas que con sus familiares, que se incorporan también a las obras sociales, hacen 1.200.000 argentinos. Bueno, clarísimo lo que explicaba Mati. Otra cuestión para ir señalando, ¿no? Algunas cuestiones que podrían llegar a cambiar en la vida de los argentinos si esta ley termina por aprobarse. Sí. Insistimos, queda un largo camino por recorrer. Solo tuvimos la aprobación general en la Cámara de Diputados. Queda Senado y además queda la votación particular por cada uno de los capítulos. ¿Cómo, mi amor? Ya se arrancó a votar en particular, pero es largo todavía. Es largo y es un... Vale, hay que decirlo. ¿Vos sabés que ayer vi algo? Te ¿Qué? interrumpo. Una discusión en Twitter entre Ángela Lerena. Sí, claro. Y colega tuya. Un pibe libertario. Que estuvo súper interesante y quiero que la repasemos como para hacer un paréntesis. Dale, obvio. De esto, porque también es eso, ¿no? Bajar a tierra un montón de cosas, lo que estábamos tratando de hacer acá. Ángela dice, salvo que seas multimillonario, la ley que está debatiendo el Congreso te va a empeorar la vida. Todos y cada uno de los artículos son en contra tuyo. Chicañar y sentirte basado no va a cambiar realidad. Te están cagando, aplaudí tranquilo. Dale, Ángela, le dice el pibe. Decime un solo artículo que me perjudique, en mayúsculas, y te hago caso.
Y Ángela le tira la catarata. Pagar ganancias, aumentar monotributo, tenerte un año a prueba en el laburo, rajar sin indemnización, reventar glaciares por minerales, blanqueos que habilitan narcos, complican poder jubilarte, destruyen la industria que emplea en blanco y ciencia que desarrolla tu país. Es decir, el nivel de profundidad de la discusión es muy básico por momentos. Profundizó la noticia. Tiene una de José. Exactamente. Sí. Pero bueno, me hizo acordar a esto, ¿no? Porque muchas veces estos tipos que andan de traje sesionando hablan en un lenguaje tan ajeno a la realidad de los argentinos que uno se piensa que lo que están votando no cambia mucho, ¿viste? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué te va a cambiar la vida vos? Si yo tengo que salir a laburar igual. Esa frase es muy típica, ¿no? Yo laburé con todos los gobiernos. Bueno, hermano. A mí nadie me regaló nada. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que lo que pasa en el Congreso te puede realmente cambiar o no a los ingresos que vos tengas? Hay otra, para sumar a lo que nombraba Ángela, creo, quizás estaba muy dormido y se me pasó, pero ayer lo decía un diputado, creo que casi, como que te diga, un 25% de la ley, en términos de artículo de la ley bases, está vinculada a la reforma energética, o en el sector energético. Sí. Que eso básicamente es liberalizar el sector por completo. Eso es formalizar y legalizar que los argentinos tengamos que pagar el precio internacional de la nafta, de los combustibles y demás, cuando tenemos una de las reservas de petróleo y gas más importantes del mundo. Bueno, ahí también, pues cuando vamos a cargar nafta o cuando vamos al transporte público y vemos que aumenta, eso también no está escindido de este tipo de leyes. Es cierto que Milei ya lo viene haciendo, pero lo viene haciendo vez a vez y cada vez tiene que explicar, sacar una normativa. Bueno, con esta nueva ley bases, básicamente es que el mercado regule todo y con eso alcanza. Bueno, veremos si el mercado puede efectivamente beneficiar la vida de la mayoría de los argentinos o solo a algunos pocos. Algo que estábamos señalando recién sobre la precarización laboral también está específicamente asociado a parte de la reforma laboral que amplía el periodo de prueba, ¿no? Vos en un trabajo tenés un periodo de prueba de 3 meses para que efectivamente te regularicen. Si es que tenés la situación privilegiada de que te regularicen hoy en día. Bueno, con esta ley, el periodo de prueba puede pasar de ser de entre 6 a 8 meses e inclusive un año en periodo de prueba. El otro día escuché una propuesta de un tipo que sabe mucho, especialista en temas laborales, que obviamente un tipo cuidadoso de los derechos laborales, primero lo encasillo para que ustedes sepan que es compañero, que él, sin dogmas, decía, ojo, el periodo de prueba puede tener cierta flexibilidad, pero en función del salario. Entonces, si vos estás pensando en contratar a una persona para un puesto alto, al que le vas a pagar, no sé, 2-3 millones de pesos, bueno, a ese dale un periodo de prueba de un año, porque la verdad que es un rol bastante sofisticado para tu empresa, no es fácil encontrar. Ahora, si tenés una empresa de limpieza y estás consiguiendo a alguien que lo vas a tener con un salario de miseria, y lo que querés hacer vos con el periodo de prueba es aumentar la rotación para nunca tener que pagar indemnizaciones, te reconviene. A ese no le podés aumentar el periodo de prueba. No, para que venga cada 6 meses un nuevo empleado barriendo despachos. Entonces, esa idea de asociar el periodo de prueba a la remuneración del puesto en cuestión, ojo con eso. Lejísimo de ser la propuesta del gobierno, por la duda, aclarar. Ojo con eso. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar con la ley bases. Yo voy tirando como un punteo de, por ejemplo, cómo afecta a las mujeres, que sabemos, aunque el presidente lo niegue rotundamente, sobran estadísticas que muestran que las mujeres realmente tienen un costo de vida mayor que el de los varones y además tienen que ocuparse de muchas más tareas que no son remuneradas, como son las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, en ese escenario, esta ley propone que si vos a los 60 años no tenés los 30 años de aportes correspondientes para poder jubilarte, vas a tener que esperar hasta los 65 para tener solo la posibilidad de tener una prestación mínima universal que es del 80% de lo que implica una jubilación mínima. O sea, ni siquiera vas a cobrar el 100% de la miseria que hoy es una jubilación mínima en la Argentina, todo con la aprobación de esta ley bases que obviamente no solo no beneficia a los trabajadores, sino que los perjudica y sobre todo perjudica a las trabajadoras mujeres que además van a tener que trabajar, por ejemplo, hasta 10 días antes de parir con el bombo
ya de 9 meses. Sí, Celi putea detrás de escena. ¡Qué hijo de puta! Sí, sí. Entre otras de las cuestiones, ¿no? De cómo va a transformar la vida de los argentinos esta ley de aprobarse, además de, por ejemplo, bajar las indemnizaciones para las tareas domésticas, ¿no? Bueno, de nuevo, palo y palo a los sectores de menos ingresos, con trabajos más precarizados, etcétera, etcétera. La verdad que lo explicaste bárbaro. Muy, muy bárbaro. Gracias, amigo. La verdad, qué lindo que te tienen flores en vivo. Lo único que sumaría, el bocadito de color, es la doble vara. Porque ayer estuvo muy presente algo que a mí me enervaba. Que era esta idea de que, bueno, hay que derogar la moratoria del 2023 o que no da, que es un problema que muchos argentinos que tuvieron muchos años de aportes, 30 años de aportes, se jubilen básicamente con la misma jubilación que aquellos que no tuvieron los 30 años de aporte. De hecho, en su momento Milei había puesto el ejemplo de su mamá y su papá, no sé si se acuerdan, que decía, mi mamá estuvo todo el tiempo en mi casa, ¿por qué cobra lo mismo que mi papá? Bueno, primero que no es cierto que la mamá y el papá cobren lo mismo, pero digo, si tienen los años de aporte correspondientes, porque hay también un componente variable de acuerdo a los años de aporte. Pero lo otro, y lo que a mí me enervaba... La madre quiere el muchacho. Es sí, no, tremendo. Lo que a mí me enervaba era esta idea de que hay una ventajita en aquel que no tuvo los 30 años de aportes. Claro. ¿Entendés? Sí, como, claro. Y en paralelo, tenemos una moratoria, ahí sí, de facto, que crea el gobierno, para, por ejemplo, los que no quisieron pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. O sea, si vos no quisiste, porque no pudiste, si vos no quisiste pagar sí, el varios, aporte extraordinario, que fueron varios, entre Carlos Tevez ¿no? y varios uno, más. Uno conocido. Total. Sí. Bien. Si vos no quisiste pagar el impuesto extraordinario, te damos una moratoria, te perdonamos todos los intereses. Ahora, si a vos te tuvieron de manera no registrada durante 20 años, porque mucha de esta gente incluso laburaba en relación de dependencia, o sea, está la discusión sobre las tareas no remuneradas y de cuidado que se hacen por fuera de la esfera productiva, digamos, muy entre comillas. Pero también están los que incluso trabajando en lo que, entre comillas, llamamos esfera productiva, que no tienen aportes porque sus empleadores lo tenían de manera no registrada. Bueno, a ellos tampoco se les permite la jubilación a los 60 años, y eso es lo más terrible que tiene la ley, porque pone un piso para varones y para mujeres de 65 años. Lo que hace básicamente es una reforma, lo podemos hablar la próxima, es, si bien deroga la moratoria del 2023, porque se jubilaron casi 9 de cada 10 mujeres el año pasado, además es como si institucionalizara un nuevo sistema donde vos no hace falta que esperes una moratoria, siempre que no tengas los años suficientes de aporte, a partir de los 65 podés comprar, entre comillas, los aportes que te faltan para acceder a esa PUAM. Sí, claro, que es, como decíamos, el 80% de una jubilación mínima. Una miseria absoluta. Hasta acá vamos a ir con el repaso de lo que es la ley Bases, que representa un cambio de paradigma en términos de cómo la Argentina concibe al trabajo. Hoy la Argentina ya es desigual, es algo que uno sale a la calle y lo puede observar con facilidad. Con esta ley, la desigualdad se profundiza. O sea, es concretamente una retracción en materia de derechos laborales, sociales, y en paralelo, como decía Mati, hay muchas cuestiones en Argentina que son progresivas en materia de impuestos y deja de ser así. O sea que los sectores de mayores ingresos perciben muchos beneficios cuando los sectores de menores ingresos son los más vapuleados. Gente, espero que hayan disfrutado de este repaso. Vamos a un separador y volvemos con un poquito de pelotita y deportes que, bueno, juega Boca. ¡Boca! Bueno, momento, ya con este fondo... mirá el pirinchazo que me quedó, ahí está. Estás divino. ¿Sí? Sí. Bueno, con este fondo de la pelotita y algunos muchachos jugando a la pelota allá por debajo, vamos a hablar de la jornada de hoy, que tiene 2 partidos. Hoy tenemos semifinales. Si uno le tiene que poner un título a la jornada de hoy en materia futbolística, la P... semifinales entonces de Champions y de Copa de la Liga.
espera Vélez por Estudiantes o Boca, que van a jugar a las 20. Tenemos ahí la agenda como para verla. A ver. Espera entonces, insisto, Vélez por Estudiantes o Boca, después de un partido tremendo de el conjunto velezano, que con uno menos aguantó y después terminó pasando por penales allí en San Nicolás, con la presencia del público de Vélez y también de Argentinos Juniors, y una linda fiesta con ambas hinchadas. Y hoy Boca y Estudiantes harán lo propio en Córdoba, con un operativo de seguridad que esperemos que esté a la altura. Lo estuvo en el Superclásico. Esperemos que hoy también. A Estudiantes le toca el camino más complicadito de esa llegada hacia la ciudad de Córdoba, hacia la capital de Córdoba. Boca tendrá el traslado todo por autopista. Lo cierto es que hoy Boca y Estudiantes van a jugar la segunda semifinal correspondiente a la Copa de la Liga Profesional para ver quién se mete en el cuadro junto a Vélez en esa final. Del otro lado, Champions, Bayern Múnich y Real Madrid, dos de los mejores equipos del mundo. Allí lo vemos a Harry Kane, que increíblemente no se puede sacar la mufa ese muchacho. ¿Vos tenés preferencias? ¿Por Madrid o Múnich? La verdad que no. Me gustaría el Múnich. Entonces sí. Bueno, sí, si me preguntás si la tengo que jugar, sí, ahora te digo que sí. Pero en realidad me da lo mismo. Sí, No me cambia mucho en lo absoluto el día si pasa el Madrid o pasa el Múnich. Me gustaría, qué sé yo, justamente por esto, por Harry Kane, muchacho que en el Tottenham nunca pudo conseguir un título. Se fue al equipo más ganador de quizá toda Europa, porque si uno dice la Bundesliga la ganan todos los años el Bayern Múnich, y perdió la Bundesliga. Y el Leverkusen le arrebató el título. Entonces ya el chabón debe estar pensando por dentro, soy yo. Porque aparte, muchas veces fue goleador de Premier League y todo, y no puede conseguir el título. Así que me gustaría por él, como que se destrabe ganando la Champions, ¿viste? Como un título sería pulenta. lindo. Un título pulenta. Pero bueno, es un poquito de lo que hay para ver hoy en el fútbol argentino y en materia de fútbol internacional. Excelente. Yo no voy a decir nada porque quiero conservar las cábalas. ¿Del partido de esta noche? De esta jornada. ¿Con quién lo ves, si se puede saber? Lo voy a... No, No puedo decir, pero te vas a reír mucho. Tengo algo que contarte, personal. ¿Qué? No, te vas a poner contento. Mira lo que está pasando. Mañana lo cuento, con quién lo vi, pero hoy no puedo. Puedo contarlo a partir de las 2 de la tarde, ahora no. ¿Pero qué lo vas a hacer? El nivel de misterio que estoy generando. Con Riquelme lo vas a ver. Claro que no está armado, porque parece que yo Con el presidente de la Nación de Argentina. No. ¿Me gustaría ver un partido con el Javo? No. Porque me darían ganas de golpearlo, probablemente, y no me gusta pensar eso de mi presidente. No pareciera ser un analista deportivo. No, y aparte... Fue arquero. Algo sabrá, ¿no? Sí, Yo no pensé digo que ibas que a no decir lo sepa de contrario. fútbol, pero él es tan idealista que se le cruza se acuerda de Riquelme y quiere que gane River el Superclásico, ¿me entendés? Sí, capaz que festeja los goles de Estudiantes. Claro, entonces yo realmente no podría convivir con ello. Gente, son las 9:51 de la mañana. Eso es lo que indica mi reloj. 59. ¿Qué dije? 51. Bueno, Nah, 9:59 de la mañana, eso es lo que indica mi reloj de No la pulsera. peleen, que se siente mal, José. Gracias, Octavo. Sos la única persona que piensa en mí esta vez. Y lo que quiero decirles es que este programa ha llegado a su fin. Agradecerle al señor Mati Wasserman por su presencia. A ustedes. Chicos, vino sin dormir el tipo, ¿eh? No, tremendo. Aparte de la cantidad de información del programa de hoy, yo les diría a todos mis amigos que por ahí andan dudando, tema ley base, qué se trató, qué se está discutiendo. Es un gran programa para volver a ver. Si a tus amigos les parece una buena idea, nos juntamos con tus amigos y nos Más conocemos pasa que personalmente. están medio lejos. Están medio lejos. Pero bueno, nos pueden ver. Servicios de convencimiento personalizado a cargo del señor Mati Wasserman, el señor economista que ha dormido 3 horas y ha venido con una cantidad de información, como decía Octa, espectacular. Gracias, Octavio Gencarelli. Gracias, también José. Quiero Qué bueno que agradecer. Gracias, sí, yo también estoy contenta de haber vuelto. Recuerden que mañana no hay programa, no hay programación porque es feriado y en parte es el Día del Trabajador. Y si Dios quiere, mentira, si la producción y nosotros en nuestro trabajo quiere, el jueves tenemos una jornada especial respecto al mundo del trabajo. Agradecer también a la producción, Miranda Schwarzberg, que estuvo detrás de todo lo que es hacer posible este programa, Celina Sereno y Marco Arauz, gente que realmente es maravillosa y uno agradece trabajar con gente. Igual ayer no estuve, les extrañé, estuve reflexionando mucho. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Listo. No, perdón, el jueves.
Ah. Feriado. Bien, no me Nos vemos el jueves. Adiós. De noche